Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Te saludo en este lunes 13 de abril del 2020, en esta hermosa mañana que Dios nos permite disfrutar de su misericordia. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y hoy estamos estrenando misericordia. Hoy estamos gozando del favor de Dios y es una de muchas y más razones para agradecerle, para estar alegres, para estar contentos y para esperar de parte de Dios bendiciones y esperar provisión, cobertura y salud. Amén. Bien, esta mañana, como lo he estado haciendo durante las últimas 2 semanas, quiero compartirte un mensaje que espero edifique tu vida. Aquí teniendo de fondo de pronto la música de el canto de las aves, la música del vendedor, del comprador de cartón y de los que pasan, de los diversos vendedores, pero tratando de aportar algo para ti en esta mañana. Quiero hablarte de una historia que viene en el primer libro de Samuel, capítulo 1, de cómo nació un joven, un niño llamado Samuel, que después se convirtió en un profeta de Dios, en un juez, en un libertador. Pero Samuel fue el resultado de una mujer de fe, pero que parecía esterilidad. Una mujer que, de acuerdo a la costumbre que tenían en su tiempo, de subir al tabernáculo cada año para ofrecer sacrificios al Señor, ella junto con su esposo subía, como dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, subía para ofrecer los sacrificios, dar sus ofrendas al Señor en el tabernáculo que estaba en un lugar llamado Silo. La escritura dice que en ese lugar el sacerdote era Elí y quienes oficiaban en ese lugar eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y esta mujer iba con su marido y de acuerdo a la cultura y a los tiempos, a la época en que ella vivía, su marido tenía otra mujer y la otra mujer tenía hijos. Mientras que Ana no tenía hijos. Ana era estéril. Sin embargo, ya cada año iba junto con su marido. Y la escritura nos dice que su rival la irritaba. Su rival la hacía sentir mal porque no había podido tener hijos. Entonces, esa ocasión que fueron como cada año al tabernáculo, fueron a presentarse delante del Señor. La escritura dice que ella hizo una oración diferente. Ella clamó al Señor, ella lloró delante del Señor, ella le pidió al Señor que le diera un hijo. Fíjate bien, esta mujer necesitaba un hijo, ella quería tener un hijo, el deseo de su corazón era tener un hijo. Y por otro lado, Dios quería hacer una reforma en el pueblo de Israel. Una reforma porque los encargados del sacerdocio andaban por pasos muy torcidos, andaban por pasos muy alejados de la voluntad del Señor y estaban manchando el sacerdocio, estaban manchando el llamado que el Señor les había dado, el privilegio que ellos tenían de servir al Señor. La escritura nos enseña, por ejemplo, que los hijos de Elí eran hombres impíos que no conocían al Señor. Escuche, los encargados del tabernáculo, los encargados del templo, los que servían en la catedral, para que me entiendan, eran personas que no conocían al Señor, eran personas impías, es decir, que sus conductas no eran piadosas, no eran acorde. Ahí está el camioncito haciendo un poco de ruido. Imagina usted este cuadro, que los encargados de las actividades espirituales ni siquiera tenían vida espiritual, que los encargados de las actividades que tenían que ver con Dios ni siquiera conocían a Dios, que las personas encargadas de conducir al pueblo, de ayudar al pueblo en sus sacrificios, en los altares, en todo lo relativo a las actividades religiosas, ellos ni siquiera conocían a Dios. Ellos tenían el conocimiento doctrinal, tenían las enseñanzas, seguramente los 10 mandamientos memorizados, pero no conocían a Dios.
no tenían una relación con Él, no habían tenido un despertar espiritual, no tenían actividad espiritual en sus vidas, simplemente desarrollaban actividades en este tabernáculo porque no conocían al Señor. Por eso eran personas impías. Los sacerdotes en ese tiempo heredaban de sus padres esa actividad, porque todos los que venían del linaje de Aarón estaban llamados a ejercer ese servicio. Pero el hecho de ser del linaje de Aarón no garantizaba que los hijos conocieran al Señor. El hecho de ser hijos de sacerdotes no garantizaba que ellos conocieran al Señor. Era tener una religión heredada, privilegios heredados, sin conocer al dador de esos privilegios, que era el Señor. Por otra parte, y aún más grave, la Escritura dice que estos hombres impíos, los hijos de Eli, los sacerdotes de ese tiempo, tenían conductas sexuales perversas, inadecuadas. Dice la Escritura que estos sacerdotes tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban a la oración. Imagínense, estos terribles personajes sin temor de Dios cometían toda serie de atrocidades sexuales dentro del tabernáculo. Pareciera a los escándalos sexuales que últimamente se han escuchado, de pederastía y una serie de cosas que uno se llega a sorprender de cómo es posible que esas situaciones ocurran. Bueno, sí, ocurren y están en las Escrituras para mostrarnos que cuando una religión se aparta de los caminos del Señor, cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, sus sendas empiezan a ser torcidas y muy distorsionadas, muy alejadas de lo que verdaderamente el Señor quiere hacer por medio de su iglesia. Estos hombres tenían ese tipo de conductas, ese tipo de comportamientos, y manchaban la obra del Señor, vituperaban el llamado que el Señor les había hecho. Pero además dice la palabra que ellos menospreciaban los sacrificios que la gente llevaba al Señor. Tomaban de esos sacrificios de una manera inadecuada. Y los sacrificios, yo quiero que usted vea esta parte, porque los sacrificios representaban lo que la gente le ofrecía a Dios. Eran animalitos, eran ofrendas que traían al altar para presentarlos delante del Señor. Era lo que Dios había establecido por medio de Moisés para expiación de pecados, para ofrendas de paz, donde ellos manifestaban estar en relaciones armónicas con el Señor. Eran los holocaustos, era lo que la gente le traía al Señor y lo ofrecían como parte de su búsqueda. Pero estos personajes menospreciaban lo que la gente hacía. Por ejemplo, si alguna persona traía los holocaustos para expiación de pecados, estos personajes tomaban ese holocausto y no permitían que se ofreciera, como diciéndole: mira, no importa tu pecado, no pasa nada, déjame llevarme este animalito y es para mí. Y de esta manera menospreciaban lo que la gente le ofrecía al Señor. Era terrible la situación. Y la Escritura enseña que como está el sacerdote, estará el pueblo. O sea que la ausencia espiritual de quienes deberían estar ejerciendo esa función provoca una mayor oscuridad en el pueblo, porque si los encargados, los que Dios ha llamado para anunciar las verdades, para anunciar y promover la vida espiritual, carecen de esta verdad o de esta vida espiritual, imagínate cómo están los demás. Porque bueno, el ministerio es un llamado de parte del Señor. El ministerio es una asignación que viene de parte de Dios, y quienes tenemos ese llamado, tenemos que asumirlo con responsabilidad, tenemos que asumirlo correctamente, diligentemente, caminar en el temor de Dios, y que nuestro testimonio sea acorde a lo que creemos, a lo que dice la Escritura, porque no se trata solamente de lo que nosotros queremos hacer, sino de lo que Dios quiere hacer. Entonces, en ese contexto donde había una mujer que quería tener un hijo, y el cielo estaba deseoso de hacer una reforma, de traer un cambio, quitar ese sistema religioso caduco, porque era un sistema religioso que había perdido la brújula, que había perdido la vida espiritual,
que estaba en decadencia. Los asuntos sexuales perversos, la falta de temor en cuanto a las ofrendas y sacrificios entregados al Señor, la impiedad de los sacerdotes, el hecho de que no conocieran al Señor, que tuvieran una vida espiritual nula, urgía una reforma de parte del cielo. ¿Por qué? Porque debido a esas situaciones, como veremos durante la semana, los enemigos del Señor, los enemigos del pueblo de Israel, venían, los atacaban, los robaban, les privaban de sus cosechas, les robaban a sus hijos. Era un caos total porque era un pueblo sin cobertura. Aunque tenían religión, no había cobertura. Aunque estaba el tabernáculo y la gente iba a celebrar, ofrecer sus sacrificios, en aquel entonces no había una verdadera autoridad espiritual en los sacerdotes para poder conducir al pueblo a los caminos del Señor. No había autoridad porque ellos no conocían al Señor. Tenían su credencial, tenían su seminario, tenían todo el estudio, pero no conocían al Señor. Así dice la palabra. Entonces el cielo y la tierra se pusieron de acuerdo, y esto es tremendo cuando el cielo y la tierra se ponen de acuerdo, porque esta mujer que quería un hijo y Dios que quería iniciar una reforma, levantar una nueva generación, porque eso es lo que Dios iba a hacer, levantar una nueva generación. La palabra nos enseña que entonces esta mujer llamada Ana llegó al tabernáculo, como cada año lo hacía, pero esta vez su oración fue diferente. Esta vez su oración fue distinta. Y esta vez hizo un pacto con Dios, hizo un voto con el Señor, hizo un compromiso profundo con el Señor. Y le dijo al Señor que si él le daba un hijo a ella lo consagraría a él para toda su vida. Ella lo entregaría al servicio. Lo haría un nazareo. Es decir, un nazareo era una persona consagrada al Señor. Era una persona dedicada al Señor. Un nazareo tenía entre varias actividades que realizar, entre varias características, era que no se cortaba el pelo, que no bebía vino derivado de la uva, que no tocaba animales muertos y que no se contaminaba con mujeres extranjeras. Esa era la vida de un nazareo. Y esta mujer llamada Ana, que hasta ese momento era estéril, dice la escritura que hizo un pacto con el Señor, diciéndole: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo daré, yo te lo consagraré. Y se pusieron de acuerdo el cielo y la tierra, y eso es tremendo, porque la Biblia dice que cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo, Él nos escucha, y si es algo de acuerdo a su voluntad, Él actúa. Pero aquí vemos a una mujer poniéndose de acuerdo con el cielo, poniéndose de acuerdo con el Dios, y tú, con Dios eterno, y tú y yo podemos ponernos de acuerdo con Dios. Tú y yo podemos entrar en una relación de pacto con el Señor. Tú y yo, en medio de cualquier situación, en el caso de ella era esterilidad en su matriz, no podía tener hijos. Pero hay personas que pueden estar experimentando esterilidad en su matrimonio, esterilidad en su familia, en la relación con sus hijos, esterilidad financiera, puertas cerradas que no les han permitido tener un empleo, un trabajo, desarrollar una profesión o un oficio. Hay diversos tipos de esterilidad. Sin embargo, para cualquier situación que nosotros estemos enfrentando, debemos tener presente que Dios es mucho más que una religión. Es mucho más que unas tradiciones y costumbres. Dios está por encima y no tiene nada que ver con las conductas erróneas de personas que dicen seguir a Dios. Porque es verdad que este es uno de los argumentos que se levanta en muchas personas para poder acercarse al Señor. Malos testimonios con otros. Malos testimonios que vieron en hermanos, en servidores, en discípulos o incluso en personas que sirven al Señor. Pero cuando uno supera esas barreras, cuando uno entiende que la relación con Dios es personal, cuando uno entiende que la búsqueda de Dios es algo personal y que cada quien va a dar cuentas a Dios, entonces uno hace a un lado ese tipo de situaciones para presentarse delante de Dios. Porque, ¿sabes? Todos nos vamos a presentar delante de Dios. Todos. Algún día.
Parece que ahí está, ya volvió. Algunos en esta vida vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con Dios, pero los que no tengan tiempo en esta vida de desarrollar una vida espiritual, se van a presentar delante de Él para juicio. ¿Y para qué presentarnos para juicio si hoy podemos encontrarnos y presentarnos delante de Él para salvación? El cielo envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos y poder tener una relación personal y profunda con Él. Podemos aprovechar esta vida para alcanzar salvación, para desarrollarnos en el propósito por el cual nos dio vida, para que el día que nos presentemos allá delante de Él, pues solamente nos presentemos para que nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que si no has tenido tiempo para buscarlo, hoy te animo a que despiertes, hoy te animo a que salgas de ese letargo espiritual y que busques al Señor. Esta mujer se puso de acuerdo con el cielo y el cielo le respondió. Cuando ella estaba orando en el altar, ahí en el tabernáculo, la escritura dice que ella estaba orando en voz baja, en voz no audible, entre dientes, estaba orando para sí sola, para que nadie la escuchara. Esto nos muestra una figura importante de la oración, es estar en el lugar secreto, como Jesús nos enseña, el acercarnos a Él. Es cierto que hay oraciones públicas, ahorita en tiempo de intercesión todos nos unimos para orar y invocar el nombre del Señor, pero hay asuntos personales, hay oraciones personales que cada uno de nosotros tiene que desarrollar en su vida personal, en su vida de comunión con el Señor. Y esta mujer así estaba orando. Cuando de pronto dice la palabra que el sacerdote Elí la vio. Y cuando el sacerdote Elí la vio, pensó que estaba briaga, pensó que estaba con algunas copas, con algo de vino, pensó que estaba así. Y le llamó la atención y le dijo: digiere tu vino, ¿hasta cuándo vas a estar así? Y entonces esta mujer llamada Ana le respondió: no estoy borracha, sino que mi alma está angustiada. Mi alma está angustiada y estoy aquí derramando mis lágrimas delante del Señor, pidiéndole un hijo. Y vemos que la escritura le dice la escritura que entonces el sacerdote la bendijo y le dijo: ve y que el Señor te conceda lo que has pedido. Y la palabra de Dios nos dice que entonces esta mujer se fue y ya no dio lugar a la tristeza. Mira la convicción de esta mujer. Esta mujer se acercó a la persona correcta, que es Dios. Se buscó a Dios. Ella estaba delante del Señor en el tabernáculo buscando al Señor. Pero en ese contexto de búsqueda del Señor aparece el sacerdote, aparece el encargado de ese lugar, que aunque sus hijos andaban por caminos torcidos, este hombre llamado Elí era el hombre puesto por Dios sobre ese lugar, puesto por Dios para bendecir a las personas de ese lugar, para ayudar a las personas de ese lugar. Esto habla de que este hombre la bendijo. Ve y que el Señor te conceda lo que le has pedido. Aquí vemos la importancia de la bendición sacerdotal, de la bendición de los pastores, de la bendición impartida por Dios a través de la autoridad espiritual. En este caso, Elí. Sus hijos eran los que andaban en caminos torcidos, pero Elí no andaba en caminos torcidos. Los hijos de Elí sí andaban dando muy mal testimonio, pero Elí era la persona que había sido puesta por Dios, que representaba una generación vieja, que Dios iba a cambiar, pero no iba a levantar a sus hijos, sino que levantaría a este hombre llamado Samuel. Pero aquí vemos la importancia de la bendición pastoral, de la bendición de las autoridades espirituales. Y este es un asunto muy importante, un asunto que todos debemos buscar. La escritura habla en el Salmo 133 de cómo la bendición de Dios, el buen óleo desciende sobre, y menciona a Aarón, menciona que la bendición desciende sobre la cabeza de Aarón y desciende hasta el borde de las vestiduras. Pero habla de Aarón, de la figura sacerdotal, que desciende la bendición de lo alto e inunda todo el cuerpo. Esto habla de pertenecer a un lugar, a un
cuerpo espiritual que se conoce como iglesia. El Señor Jesucristo ha establecido la iglesia como el lugar donde nosotros podemos ser edificados. Y la iglesia no es una institución religiosa. La iglesia es el grupo de creyentes. Obviamente, algunos pertenecen a alguna institución, pero no es la institución, sino que es el grupo de creyentes, porque una institución puede dar lugar a situaciones de política religiosa, desviarse de los caminos correctos del Señor, dar lugar a otro tipo de cuestiones donde en ocasiones se descuida lo principalmente importante que Dios y la vida espiritual. Pero en medio de todo eso, el Señor nos llama a participar de su iglesia. La Escritura nos enseña en Mateo capítulo 16 que Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia, y lo sigue haciendo. Después de 2000 años, Él sigue edificando su iglesia, y todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, formamos parte de esa iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Y Él dice que edifica su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Tenemos el llamado a ser parte de la iglesia. Tenemos el llamado a participar en la iglesia, a ser personas firmes, activas, productivas dentro de la iglesia. Y yo sé que en ocasiones hay personas que han tenido una decepción, como ya lo mencioné, que han tenido malas experiencias, pero es importante brincar todas esas malas experiencias para que no te quedes en el camino, para que no te quedes fuera de la cobertura del Señor por medio de su iglesia. El punto es que esta mujer recibió la palabra y dice la Escritura que ya no estuvo triste. Cambió su semblante. O sea, tuvo la certeza de que su oración había sido escuchada. Tuvo la certeza y la convicción de que la respuesta de Dios a su petición, a su necesidad, entonces, la respuesta a su petición, a su necesidad, ya estaba en camino. Ya había sido escuchada por el cielo. Entonces, esta mujer se fue y ya no estuvo triste. Y esta es una evidencia de cuando nosotros tenemos la convicción de que nuestras oraciones han sido escuchadas. La certeza de que nuestra oración ha sido escuchada por el cielo trae un cambio de actitud, trae un cambio de conductas, porque esa certeza, esa convicción interna se refleja en un cambio de actitud, se refleja en un cambio de conducta, se refleja en un cambio de palabras. La tristeza se fue, la angustia se fue, y ella dijo: Dios me va a bendecir. Ya tengo la certeza de que Dios me va a dar el hijo. Y la palabra nos enseña que entonces volvieron a su casa. Ella ya no estuvo más triste, cambió su actitud. Y esto es algo que ocurre en las personas que tienen un encuentro con Dios. Hay un cambio real, hay un cambio de actitud, hay un despertar interno, hay un cambio de pensamientos que se ve reflejado en nuestra casa, en nuestra vida diaria. Y la palabra nos enseña entonces que llegando a la casa, y así dice el capítulo 1, después tuvo intimidad con su marido, y Dios se acordó de ella. Vemos cómo estuvo la parte humana, porque ella tuvo que tener intimidad con su marido, y en esa acción, en esos actos, el milagro vino, la respuesta de Dios vino, la esterilidad terminó, y cuando la esterilidad terminó, entonces esta mujer pudo engendrar en su vientre al hijo que llegaría y se llamaría Samuel. Aquí vemos esta parte también muy importante, el que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, y el milagro Dios lo va a hacer. Por ejemplo, si estás batallando en la economía, bueno, nuestra función es movernos a buscar ese trabajo, a buscar ese empleo, a meter esa propuesta de trabajo, de cómo vas a ofrecer tus servicios, y esperar que Dios haga el milagro. Y tal vez tú digas: bueno, ya lo he intentado muchas veces, ya he tocado muchas puertas y no ha ocurrido nada. Déjame decirte que en cierta ocasión un hombre estaba así como tú pudieras estar sintiéndote en este momento. Un hombre que estuvo toda la noche tratando de pescar. Me refiero a Simón Pedro. Y era un experto pescador que dice la Escritura que se la pasó toda la noche tratando de pescar y nada había logrado. Era un hombre que tenía una familia que sostener,
Era un hombre que se estaba dedicando a la pesca y se había esforzado al máximo. Tenía la experiencia, pero no tuvo resultados. Hoy en día hay personas que tienen su título profesional, que tienen experiencia, que tienen valores arraigados en su vida, valores morales, espirituales, personas que tienen conductas correctas, pero que simplemente su profesión, su oficio, su trabajo no ha tenido resultados. No ha habido puertas abiertas. Así estaba Simón, así estaba Pedro aquel día, aquella mañana. Pero aquella mañana que él llegó a la orilla, se encontró con que Jesús estaba predicando. Una mañana como hoy, ahí estaba Jesús predicando. Una mañana como hoy, él llegó a la orilla, frustrado, cansado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusión. Perdón. Llegó a la orilla y no, pues, tal vez pensando qué voy a llevar a mi casa, no tengo nada que llevar, cómo me voy a presentar con mi mujer, qué le voy a decir a mis hijos, cómo voy a sacar adelante a mi familia en medio de esta necesidad. Pero allí, mientras, dice la escritura, mientras lavaban las redes, allí estaba Jesús predicando. Mientras lavaba la herramienta que utilizaba para pescar, sus herramientas de pesca, tal vez pensando en ir a empeñarlas, tal vez pensando en ir a venderlas, tal vez pensando en hacer algo con ellas para poder llevar alimento a su casa. Pero mientras lavaba las redes, escuchó a Jesús. Mientras lavaba las redes, escuchó al maestro. De pronto el maestro le pide prestada la barca, porque ya había tanta gente que se había reunido en aquel lugar, que Jesús le pide la barca prestada. Le pidió entrar a su negocio, le pidió entrar a ese espacio pequeño que él utilizaba para desarrollar el arte de la pesca, el oficio de la pesca. Y la palabra nos dice que entonces Jesús se subió a esa barca para estar un poquito alejado de la multitud y poder compartirles a todos. Y mientras estaba en la barca siguió dando el mensaje, cuando de pronto ya no solamente se metió a la barca de Simón Pedro, sino que lo desafió en la fe. Le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes. Fíjate la palabra que les dio: boga mar adentro y echad vuestras redes. Y entonces Simón le contestó: Señor, toda la noche lo hemos estado intentando, pero en tu palabra echaré la red. Ojo aquí, le está diciendo, Señor, le está diciendo una verdad. Toda la noche lo intenté. Yo soy el experto en la pesca, tú eres carpintero, Señor. Él todavía no sabía quién era Jesús. Él lo veía como el hijo del carpintero. Él lo veía como una persona que se la pasaba hablando a la gente y la gente escuchándolo, pero no sabía quién era Jesús. Entonces le dice: mira, toda la noche lo he intentado. Tú sabrás de carpintería, tú sabrás de otras cosas, pero si alguien sabe de pesca, soy yo. Toda la noche lo intenté. Pero ¿sabes una cosa? Parafraseando lo que está diciendo Pedro, ¿sabes una cosa? En tu palabra, en lo que estás enseñando, todo lo que has estado diciendo me ha llegado al corazón, me ha llegado al espíritu, a la mente, y voy a hacerlo en tu palabra. Voy a hacerlo basándome en lo que estás predicando. Fue lo que en pocas palabras le estaba diciendo Simón. Y entonces, pero mira lo que dijo: en tu palabra echaré la red. Echaré la red. Entonces Simón bogó mar adentro, se metió a la profundidad del mar y echó la red. Y dice la palabra que aquella red se rompía a causa de la pesca milagrosa que sacaron en esa mañana. A causa de la pesca milagrosa que tuvieron en esa mañana. Entonces dice que le hicieron señas a los demás pescadores para que vinieran a donde estaban ellos, pudieron compartir aquella pesca milagrosa. Pero dice que la red se rompía. La red se rompía a causa de la pesca tan extraordinaria que tuvieron. Pero esa pesca extraordinaria la tuvieron como resultado de creerle a Jesús, de creerle al Señor.
Entonces dice la escritura que cuando volvieron a la orilla, Pedro vino y se postró ante Jesús y le dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Reconoció su condición espiritual. Se dio cuenta que Jesús no era un filósofo. Se dio cuenta que Jesús no era un embustero o una persona que estuviera hablando palabras por hablar, sino que traía un mensaje de parte del cielo y le dijo: apártate de mí que soy hombre pecador. Porque por la pesca que tuvieron todos se llenaron de temor. Entonces Jesús le dijo: no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Déjame mostrarte algunos puntos que vemos en esta historia. El Señor le dijo: echad vuestras redes. Y Simón dijo: echaré la red. El Señor le dijo en plural, y Simón lo hizo en singular. Mientras que Jesús le dijo: echen vuestras redes, lo desafió a darlo todo, a meterse con todas las redes, porque era una oportunidad extraordinaria. Pero Simón, después de haber lavado las redes, después de estar cansado, quizás con la presión de que todos lo veían, y algunos tal vez con cara de: no crees en la palabra de Jesús, no crees en la palabra de Dios, quizás presionado por su entorno, cansado, y ya después de haber lavado las redes, tal vez pensó: ya lavé estas redes, volverlas a lavar, volverlas a emplear y volver a salir, ya lo intenté toda la noche. Y tal vez por ahí vio una red vieja, una red que ya nadie usaba, que estaba media rota, por ahí abandonada, y dijo: en vez de volver a ensuciar las que ya lavé, voy a usar esta que está por ahí que nadie utiliza, para no dejar. Y entonces agarró esa red. Es una explicación que te estoy dando, que estoy pensando que así pudo ser, porque dice la escritura que cuando echó la red se rompía a causa de la multitud de peces, de la pesca abundante que tuvo esa mañana. La red se rompía. Hay otro episodio en Juan capítulo 21 donde también el Señor aparece a Simón y le dice: echa la red a la derecha. Y esa vez también tuvo una pesca abundante, pero la red no se rompía. Pero acá, en esta ocasión, la red sí se rompía, lo cual nos muestra que tal vez no era la red apropiada, tal vez era la red que estaba por ahí tirada, que empleó nada más por no dejar, pero que se llevó la sorpresa de que quien estaba dando la instrucción era el Señor Jesucristo. Y así nos puede ocurrir a veces. Lo hemos intentado tanto que ya hay argumentos en nuestra mente. Lo hemos intentado tanto que ya hay pensamientos en nuestra mente que nos limitan y que nos impiden movernos en fe. Ya lo hacemos por inercia, ya salimos a buscar trabajo nada más porque en la casa no nos estén presionando. Ya vamos a meter una solicitud ya por no dejar, y no vamos con fe, no vamos creyendo que Dios va a hacer algo. Pero entonces cuando escuchamos el mensaje, como lo escuchó Simón, cuando Jesús nos dice, cuando el Señor nos dice que es tiempo de echar nuestras redes, es porque una pesca milagrosa va a haber. Una pesca milagrosa vamos a tener en el nombre del Señor. Y esta palabra te la suelto en esta mañana. No importa cómo esté la situación que estemos viviendo en este mundo en la actualidad, no importa lo que esté ocurriendo, no sé cómo esté tu barca en este momento, no sé cómo esté tu alacena, pero lo que sí te puedo decir es que si tú escuchas al Señor, si tú crees en Él, vas a ver cómo tienes una pesca milagrosa, vas a ver cómo Él suple para tus necesidades, vas a ver cómo el Señor multiplica lo que tienes en tu alacena, tus bienes, tus recursos, y no tendrás falta de ningún bien. La clave está en escuchar a Jesús. La clave está en escuchar al Señor. Así como Ana hizo un pacto con Dios, así como Simón tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y la vida le cambió. A partir de entonces, Simón se convirtió en un discípulo de Jesús. Y a partir de aquel momento, Ana se convirtió en la madre de un joven que representa a una nueva generación. Jesús levantó una nueva generación a través de sus discípulos, entre muchas otras cosas, porque Jesús nos trajo salvación, nos trajo libertad, nos trajo el reino, pero levantó una nueva generación. Esa generación que no era parte del sistema religioso.
Esa generación que no era parte de los que participaban en el templo. Era una generación que había sido excluida. Era una generación donde figuraban pescadores, celotes, políticos. Era una generación diferente a la que Jesús levantó para traer la voluntad del cielo a la tierra. De igual forma con Samuel, no fue parte de los hijos de Elí, sino que el Señor introdujo a un joven para traer una reforma en su tiempo y traer libertad a toda una nación. Yo creo que el Señor está levantando una nueva generación. Una nueva generación que no está corrompida por los sistemas religiosos. Una nueva generación cuya pasión, cuyo deseo es ver el reino de Dios manifestarse, establecerse, traer libertad, traer salvación. Una nueva generación que no forma parte de tradiciones y costumbres, que no forma parte de un sistema en decadencia, sino que sabe escuchar la voz del cielo, sabe escuchar la voz del Espíritu Santo y se mueve en consecuencia, se mueve en obediencia a esas instrucciones. Y tal vez tú seas parte de esa generación que Dios va a levantar. En medio de una barca infructuosa, Dios levantó a un Simón. En medio de una necesidad a causa de un vientre estéril, Dios trajo a un Samuel por medio de una mujer llamada Ana. Y tal vez en medio de esta necesidad, en esta situación, en esta crisis que estamos viviendo, podamos encontrarnos con Dios, podamos tener un despertar genuino, un conocimiento profundo de nuestro Dios. Porque como ya mencioné, tener una religión no es suficiente. Finés y Ofnis, los hijos de Elí, ellos eran sacerdotes, pero no conocían a Dios. Ellos participaban en el templo, pero eran impíos y no tenían temor de Dios. Dios tuvo que levantar a un joven llamado Samuel, una nueva generación. Y tú eres parte de esta generación que Dios está levantando. Tú vas a ser de los sobrevivientes de esta pandemia. Tú vas a ser de los que en esta crisis vas a ver la mano de Dios, vas a ver la provisión del Señor, vas a ver la cobertura del Señor y vas a tener un testimonio después de esta situación. Y después de esto te convertirás en un pescador o en una pescadora de almas para nuestro Señor Jesucristo. Si tú lo crees, yo quiero animarte que así como Ana hizo un pacto con Dios, y así como Pedro se rindió a los pies de Cristo, tú y yo también hagamos ese pacto con Dios. No sé cómo esté tu alacena en este momento. Tal vez tu alacena está estéril, tal vez tu empresa, tu empleo está estéril, como estaba el vientre de Ana. Pero ella hizo un pacto con Dios. Ella hizo un pacto con el Señor. Y le dijo, si tú me das ese hijo, yo le voy a consagrar a ti. Y tal vez tu pacto en esta mañana con Dios sea, Dios, si tú me provees en medio de esta contingencia, yo te voy a servir. Yo te voy a buscar. Yo voy a consagrar mi vida, mi familia a ti. Si en esta contingencia, si en esta situación que estamos viviendo, tú te humillas delante del Señor, tú y yo buscamos a Dios con todo nuestro corazón, yo estoy seguro que el cielo va a responder a nuestra vida. Pero, ¿qué te va a enseñar esta pandemia? ¿Vas a salir siendo la misma persona? ¿Vas a continuar como siempre has continuado? ¿O vas a valorar la vida y la oportunidad que Dios te da de vivir? Haz un pacto con Dios. Si estás pasando necesidad, o incluso si no estás pasando necesidad, pídele al Señor que no te vaya a faltar nada en este tiempo. Haz un pacto con Él por ti y por tu familia. Y ese pacto es directamente con Él. No tienes que darle más que tu corazón, tu vida. Y ahí donde te encuentras, si tú haces un pacto con Dios, yo voy a orar por ti y te voy a bendecir en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. ¿Cómo es un pacto con Dios? Es donde tú, de manera personal y de manera voluntaria, entras en un acuerdo con el cielo. Te pones de acuerdo con el cielo y le dices, Señor, de acuerdo a tu necesidad, si tú me provees, si tú permites que el trabajo continúe, si tú permites
le expresas tu necesidad, pero asumes un compromiso con Él. Y ese compromiso es: Señor, te entrego. Lo más valioso es tu corazón. Lo más valioso es tu alma. Eso es lo más valioso. Y si tú le dices: Señor, yo me comprometo a buscarte de todo corazón. Yo me comprometo a servirte, a integrarme a una iglesia, a regresar a la iglesia de Cristo, a regresar al camino del Señor si es que te apartaste, si es que te alejaste. Y cualquiera que sea el pacto que estés realizando, lo vas a hacer ahí donde te encuentres, va a ser con Dios. Y ahora yo voy a orar por ti. Padre, que en el nombre de Jesús, todos aquellos que hayan en este momento entrado en un acuerdo contigo, en un pacto contigo, yo levanto mi mano, Señor, para invocar tu bendición sobre ellos. Y que así como Elí le dijo a Ana que el Señor te conceda lo que le has pedido, de igual forma yo te pido, Señor, que les concedas lo que te están pidiendo. Que por medio de nuestro Señor Jesucristo les concedas de acuerdo a la necesidad que están presentando. Que esa situación que estén viviendo y que pusieron delante de ti, Señor, sea manifestada, sea respondida desde lo alto, y que en el nombre de Jesús, Señor, tu voluntad se cumpla en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Si estás de acuerdo con esta oración y crees que Dios va a responder a tu petición, si entraste en pacto con Dios, yo te invito, te animo a que pongas un amén ahí en los comentarios. En este video, en esos comentarios, pon un amén. Te recuerdo que de lunes a viernes estamos a las 8 de la mañana compartiéndote una palabra con el canto de las aves como fondo y compartiéndote cada mañana. También aprovecho para decirte que en la iglesia tenemos un tiempo de intercesión a las 3 de la mañana. El pastor Julio César García Piñeiro a las 3 de la mañana se conecta y hay intercesión, así que te animo a que a las 3 de la mañana te unas a esta intercesión. Busca el Facebook Julio César García Piñeiro. Ahí vas a las 3 de la mañana, vas a unirte a un grupo de creyentes que están intercediendo, buscando el rostro del Señor. Entonces tienes palabra y tienes intercesión. Todo lo que estamos haciendo tiene el propósito de conducirnos, sin importar tu credo, religión, sin importar la congregación a la que perteneces. El propósito es que juntos busquemos el rostro del Señor y escuchemos su palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús, que tengas un excelente día en el nombre de Cristo.